Sean bienvenidos nuevamente a su programa de Hablemos de Todo. Como todos los viernes a las 3 de la tarde nos encontramos aquí con un nuevo episodio, un nuevo programa hablando de cosas interesantes y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, muchas gracias. Ya con este viernes que los climas están medio locos, que llueve la semana, que no llueve, pero cargados de información, y en este episodio vamos a hablar de algo que incluso hemos tocado en algunas ocasiones, del crecimiento tecnológico, los avances informáticos, de cómo poder rastrear. Imagínate, mi estimado Arturo, que tú compras un coche y te dicen, es que lleva 3 dueños. ¿Cómo le haces para verificar esa información? Dices, oye, pues dame la factura de origen. No, pues es que no tengo la factura de origen y ya viene una refactura, pero resulta que trae endosos y que trae el tema de placas, ahorita que es el famoso refrendo que sale que no eres acreedora a el apoyo de la tenencia porque debes tenencia si tú, pero es que no me entregaron nada. Entonces, hay una tecnología que es muy eficiente en este sentido, que es el famoso blockchain. Vamos a hablar de qué es qué es el blockchain, quién lo hace, para qué sirve y cómo nos beneficia también a las empresas, estimado. Sí, amigo, la verdad es que creo que es un tema muy interesante y creo que en algún episodio lo llegamos a comentar respecto al tema de bueno, hemos hablado del tema de las criptomonedas y todo ese tipo de cuestiones, el tema del Bitcoin, etcétera, etcétera, que al final estos activos intangibles, justo muchos de ellos están hechos con base a esta estructura del famoso, la cadena, ¿no? Este famoso blockchain, ¿no? Esta cadena de bloques que al final lo que ayuda es que cada una de las transacciones que se van generando, se van sumando bloques a dicha transacción, lo cual de cierta manera lo que va a permitir es poder rastrear, poder validar la información o cada una de las transacciones que se van generando, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que es importante que la gente sepa es que diferencie el tema de la tecnología blockchain del tema de las criptomonedas, porque son cuestiones muy diferentes. Es decir, pues posiblemente las criptomonedas están basadas en blockchain, pero no todo el blockchain es criptomoneda, ¿no? Sí, claro. Blockchain sabemos que son estas famosas acciones intangibles de cambio que incluso te las puedes llevar en una USB. Son intercambiables, muy volátiles. Sí se apoyan, como tú lo dijiste, en esa tecnología blockchain, pero el blockchain es muchísimo más que eso. Incluso estaba viendo en IBM, en esta famosa empresa de tecnología, que desde la comida, desde la seafood, desde la comida de los mariscos, se puede tener un blockchain para que al final el comensal o la persona que está adquiriendo los mariscos pueda saber de dónde están, dónde fueron pescados, dónde fueron procesados. Y me hizo mucho sentido, fíjate, con la parte de diamantes. En la parte de joyería, de estos famosos diamantes de sangre que vienen de la trata de personas, de la explotación de personas, que también se pudiera poner esta tecnología, porque esta tecnología, como lo dijo Arturo, es una serie de bloques de información, es literal como si, por eso puse el ejemplo del coche. Tú compras un coche de agencia y luego lo vuelves a vender a la agencia, tiene otra factura, y luego se vuelve a vender un tercero y tiene otra factura. Entonces, todos esos papeles o esas carpetas que se van acumulando, es lo que es en blockchain, pero de manera informática, de manera tecnológica, que tú puedes tener, compras el vehículo y puedes saber desde dónde se armó, qué componentes tuvo, qué aduanas pasaron, quién fue el primer comprador, hasta que tú lo tienes en tus manos. Entonces, esta tecnología ciertamente, fíjate que me suena mucho, digo, grandes corporaciones ya las usan Sí, porque correcto. incluso hay blockchain de manera pública y de manera privada, de redes, pero siento que es todavía un avance tecnológico que apenas está como arriba, que los que realmente los tienen que utilizar y falta bajarlo, y se me hace mucho sentido con el famoso código, que también es un sistema que si te pones a analizarlo es muy eficaz, aunque te puedes perder algo de tiempo, pero muy pocos lo usan. Y el blockchain, hablando de los mortales, vaya, todavía no se detona. No sé si sea por el alcance financieramente hablando de poder tener este sistema informático, este amarre, si es público, que toda la gente pueda tener acceso, si es privado, tú puedes delimitar quién puede tener acceso, pero todavía no se ve ese impacto del blockchain. Sí, creo que como bien lo mencionas, creo que es un tema bien interesante que al final no ha sido explotado o no ha sido,
pues aterrizado a porque al final el tema del desarrollo, el tema del blockchain, pues seguramente conlleva un desarrollo tecnológico que implica costos de innovación, costos de adaptación, etcétera. Pero como bien lo mencionas, sí, ya hay empresas y aduanas que manejan justamente esta estructura del blockchain para justo saber desde dónde viene la mercancía, la legalidad de todo. O sea, realmente te puede generar muchos temas bien interesantes a nivel funcional como Estado refiriéndome a los países en sí mismo o a cualquier tipo de empresa privada de cierta manera por todo este tipo de transacciones y ver la transaccionalidad que va llevando en todos los procesos de cierta manera y ver que no existe una posible alteración que pueda mermar o generar un impacto directamente en este asunto, lo cual me genera algo bien interesante. Leí un libro en su momento que se llama La Revolución Blockchain de Alex Tapscott y Don Tapscott. Recomendado. Muy bueno, la verdad es que muy interesante, donde hablan justamente estas bondades de cierta manera de todos los posibles adaptaciones que le puedes dar al tema de blockchain en diferentes áreas, llámese la contaduría, llámese el tema de a nivel legal, pero uno de los puntos interesantes que abordaban, que creo que para mí es de los puntos más interesantes, estamos hartos, nosotros los ciudadanos siempre hablan del tema de la corrupción de cierta manera, ¿no? Entonces, el hecho de adaptar al país o a la estructura de un país desde el punto de vista de cómo transaccionar a través de estos bloques de cadena o cadena de bloques, o el famoso blockchain, pues es justamente poder decir, a ver, de cierta manera, las transacciones que tú tienes como individuo, persona física, moral, hablando de esta situación, pues de cierta manera, digo, tenemos un tema con la autoridad fiscal, el tema de los FDIs, pero si al final también añades el tema de las transacciones vía blockchain, vas a tener bien amarrado ese asunto, pero también puedes tener bien amarrado hacia dónde va el recurso. Entonces, uno de los puntos bien interesantes es, oye, pues estamos cansados de esta corrupción o hacia dónde se va el dinero, los impuestos que estoy pagando yo mes con mes, ¿no? Año con año, de cierta manera me genera algo bien interesante. Tú lo dijiste hace un momentito del tema de los tipos de blockchain. O sea, aquí uno de los puntos interesantes es que existen diferentes tipos de cadenas, ¿no? Puede ser la pública, que es ahora sí que cualquier persona puede transaccionar o meterse en ese flujo de transaccional. Hay privados donde al final necesitas de cierta manera que alguien te dé acceso a poder transaccionar ese asunto. Hay otros que son híbridas, ¿no? De cierta manera que al final tienes un acceso, pero al final se publica la transaccionalidad para que esa transacción pueda ser pública y veraz y pueda ser validada. Y hay una nueva que es un tema que se llama como federada, donde la federada justamente dice, bueno, es justamente este esquema híbrido, pero no está administrado por una entidad, sino por un consejo de entidades de cierta manera, o estados en este caso posiblemente países, que pueda justamente ayudar. Entonces, imagínate que esta fuera una implementación del GAFI, ¿no? Para temas de prevención lavado de dinero. O sea, creo que es algo bien interesante, ¿no? Sí, y sobre todo, algo muy importante, un bloque que se genere, información que se genere en el blockchain, no puede ser eliminada. Exacto. Entonces, nada de que, ay, borra la base de datos y pon la nueva. Un blockchain, ni el administrador, ni ninguna persona puede eliminar un registro en el blockchain. Entonces, imagínate si ya está la información, si lo adaptamos justamente como empresarios a defendernos en caso de que la autoridad diga, oye, uno de tus proveedores, uno de tus clientes salió en la famosa lista negra, entonces corrígete, oye, es que yo tengo todo en blockchain, o sea, aquí está toda la información, todas las transacciones, la persona desde que me mandó la cotización, correo, facturas, lo que sea, hasta donde yo le entregué el recurso, o sea, tengo todo prácticamente, entonces, ¿cómo nos serviría eso? Y a la autoridad también para rastrear de dónde vienen los recursos de las empresas y hacia dónde van. Ciertamente sería una dinámica o una estrategia muy importante para empezar a amarrar los flujos. Ciertamente, pues tirando, amigo, sabemos que dentro de los propios sistemas políticos, pues existe gente que no quiere que eso pase. Híjole, completamente de acuerdo, amigo. O sea, creo que y la pregunta aquí interesante sería, ¿crees que realmente los países quieran entrar a ese rollo? Sinceramente no, amigo. Yo tampoco creo, muchísima Yo información sí creo afuera. que lo vayan a querer implementar, pero desde un punto de vista del ciudadano hacia el Estado. Es decir, yo a ti, yo a ti, ciudadano, de cierta manera sí te puedo controlar, pero tú no, yo no quiero, y es donde puedo justamente la línea delgada, de decir, yo no quiero que al final lo mío sea público porque
es de seguridad nacional. Justo te iba a decir eso. Entonces ahí tienes la información. Vaya, no existe la contabilidad gubernamental, existe el acceso a la información y la censuran. Entonces, prácticamente, ¿para qué vas a querer un blockchain? Nosotros como ciudadanos y al final de cuentas la van a restringir. Entonces, en cuanto a países, lo veo muy lejano por el total acceso a la información, aunque sea privado. Siento que sí sería muy restringido y muy inviable para el propio país, pero siento que para sectores que a lo Sí. mejor pueda entrar como en lo que es el lavado de dinero, las famosas actividades vulnerables, que esas actividades vulnerables si lleven o tengan la limitante o la casilla que tengan que llevar la tecnología blockchain. Yo creo que ese es uno de los puntos o sea, de los puntos que yo inicialmente a lo mejor como gobierno implementaría, porque al final dices, oye, si yo tengo un artículo 17 en la ley PIORPI donde hablo todo acerca de las actividades vulnerables, bueno, de entrada puedo poner candados justamente a través de que estas operaciones sean a través de blockchain para saber el origen y el destino de los recursos de cierta manera para poder transaccionar todo tipo de transacciones respecto a estas operaciones vulnerables de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, puedes dar un poquito ahí, o sea, creo que puede ser una jugada interesante en ese asunto. Más allá de eso, creo que las empresas privadas seguramente son las primeras y obviamente, como hemos platicado, las grandes corporaciones son las primeras que podrán implementar este tipo de estructuras, las cadenas logísticas de suministro, o sea, creo que hay una serie de circunstancias o momentos o eventos comerciales que pueden llegar a existir en los negocios que pueden estarse implementando el tema del blockchain para poder visualizar cada una de las transacciones, cada una de las operaciones y justamente tener ahí un registro de ese asunto, ¿no? Lo mismo lo decías hace ratito con el tema de la venta de un auto, la venta de las obras de arte, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones de lujo, los relojes, no sé, oye, estoy hablando de joyería, relojes que se aprecian como tipo Rolex, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que puedas permitir decir, oye, desde dónde viene, desde cuándo viene, quién lo ha tenido, cuántas manos ha pasado, etcétera, pues puede tener, de cierta manera, te puede permitir de cierta forma tener una certeza hasta cierto punto del origen del que el producto sea prácticamente legal, ¿no? Sí, sobre todo porque volvemos a lo mismo, es información que no se puede eliminar, e incluso te lo da en tiempo real. Es como cuando pides una paquetería, Claro. que vaya, llega la paquetería o el paquete a la paquetería, inicia el blockchain o inicia la cadena. Posteriormente, ya con el simple pistolazo del código de barras de ya salió en la ruta, o sea, literal tendrías un rastreo en vivo de dónde viene tu paquete, hablando de esa dinámica de la logística. Así funciona igual, tú lo mencionaste en las aduanas, o sea, pueden saber desde si ya salió, pueden incluso dar checkpoints en los barcos a cada cierta distancia, si es que se implementa, hasta el momento en que llega a la aduana, dices, oye, ya llegó porque ya se activó cierta alerta o pasó cierto documento, prácticamente tendremos el control de muchas cosas que puedan subirse a esta famosa cadena de blockchain. Ciertamente, y dentro de la parte de todo que todavía no está al público en general tan accesible, pues es la parte de quién provee estos servicios, que son esas grandes empresas que dicen, oye, ciertamente, ¿qué tipo de blockchain quieres? Pues es el paquete, es la pedrada. Entonces, si apenas estás tratando con un Drive, con un cloud, que dices, oye, vamos a administrar todo en un cloud. Oye, quiero pasarlo a un blockchain, ciertamente el paso es muy grande, tanto estructuralmente, hablando de informática, como financiera. Correcto. Y yo creo que aquí uno de los puntos, y no sé tú qué opinas, pero yo creo que uno de los puntos interesantes en este asunto es la posible vulnerabilidad respecto a la información que pueden tener estas grandes empresas. Pues no sé si regulado. Es que aquí el punto es, ok, va, nos metemos al tema de blockchain. ¿Quién proveerá el servicio de esta naturaleza? ¿Quién realmente será el poseedor de la información y a qué nivel para generar? Justamente yo, uno de los puntos, y creo que, y coincido, no me acuerdo en dónde lo estaba escuchando, y decían, oye, es que realmente hoy en día, uno de los puntos interesantes respecto a este asunto es que las grandes empresas tecnológicas son tan desarrolladas y contienen tanta información que ya no sabes qué tanto no sabes o qué tanto sí sabes, ¿no? A ver, simplemente salió el caso de que Mark Zuckerberg está construyendo una casa apocalíptica en Hawái Sí, sí, sí.
pues, ¿por? O Porque se sea, están yendo para y no allá. porque, y no porque justamente tenga que pasar algo hoy, pero posiblemente en unos 20 años, no lo sé, pueden suceder cosas. A ver, estamos viendo cambios radicales, brutales a nivel muchos países. Estados Unidos está teniendo un conflicto muy fuerte. Le están prácticamente diciendo a Biden que está siendo muy laxo con México. Trump se está posicionando nuevamente. John DeSantis dijo, sabes que yo no voy, mejor voy con Trump para que al final sea un solo puntero. La DEA ya le echó la cara a México. Exactamente. Tenemos, no sé si viste, creo que ayer nuevamente hubo, no sé si fue ayer nuevamente, pero nuevamente hay un levantamiento en España de personas que tuvieron ahí justamente como están en contra del presidente que está actualmente en el país, allá en España. Argentina. Argentina con Milei como un liberal de cierta manera, el golpe que está sucediendo de ultraderechistas en Alemania. O sea, estamos teniendo una serie de situaciones que seguramente lo que va a empezar a existir en un momento dado es el tema de muchas guerras posiblemente civiles el día de mañana que puedan generar conflicto. Y entonces en una guerra civil, pues se concentra la urbe y por eso Mark Zuckerberg se fue a Hawái. Ya, resuelto. Muy bien, por eso está haciendo eso. Sí, no te vayas muy lejos, amigo, aquí en México. O sea, las poblaciones, hablando de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, donde prácticamente no existe Estado de Derecho, las personas están jugando con las propias bandas, los propios sectas criminales, y oye, tú, cártel fulano, ayúdame con el cártel sutano. No existe el Estado de Derecho, entonces, ¿qué puede pasar? Una guerra civil. Están las autodefensas, que son guerras civiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ciertamente con esa información. Dentro del blockchain existe la posibilidad que toda la información se albergue en un servidor físico que tú tengas acceso, pero estamos hablando de miles de datos de información, miles de megas, petabytes, exabytes de información Correcto. que no van a caber en una simple computadora. Entonces, ¿cómo puedo tener? Y más aquí en Querétaro, discúlpeme, pero que cada rato se va la luz, amigo, necesitas tener varias plantas de luz para que siga funcionando, si Sí, no, de nada sirve. correcto. O si no es en físico, ahí viene la pregunta. ¿Dónde se va a almacenar esa información? Debe haber un espacio físico que tenga ese cloud. Por ejemplo, hay proveedores, yo manejo uno español, que tiene servidores en Estados Unidos, en España y en Inglaterra. Ahí está físicamente mi información. Sí. ¿Qué pasa si atacan esa unidad física? Si se llevan esa unidad física, ¿cómo está respaldada esa información? Volvemos a lo mismo. El ciberataque, la ciberseguridad, que hoy en día también es uno de los puestos más demandantes en la industria tecnológica, Sí. la parte de ciberseguridad, porque, vaya, sale una nueva tecnología, ya están pensando cómo vulnerar. Es que justo, o sea, hemos platicado de cómo hemos hablado en diferentes episodios, en diferentes programas, el tema de desarrollo tecnológico y la manera en que pueda eficientar tu vida y en los negocios, pero también creo que siempre está este riesgo inherente posible del punto de decir, bueno, ¿qué tanto se puede vulnerar esta situación? Porque hablando de hablar de tecnología, y eso lo escuchaba justamente en una clase de filosofía, donde hablaban de, bueno, es que hablar de tecnología puede ser tan ambiguo y tan grande como la propia descripción, porque puede haber tecnología muy atractiva, muy buena, como todos los desarrollos que han generado el tema de las investigaciones aeroespaciales y ese tipo de cuestiones, como el tema de la resonancia magnética y todo ese tipo de cuestiones, pero también por otro lado es que tanta información fluye en este desarrollo tecnológico de cierto tipo de tecnología que te puede vulnerar a ti como persona. Y entonces llega justamente estas nuevas tecnologías y llega el tema justamente del tema de la ciberseguridad y en un momento dado es siempre pensar en cómo me van a vulnerar porque todo está ahí, o sea, y luego que lo platicábamos justamente decir, oye, ¿qué puede pasar con incluso, tú decías en uno de los programas anteriores, oye, me he echado hasta 2 horas en el banco y me termino yendo porque no me atienden y hablábamos del caso, ahí creo que era de Banorte, si no me equivoco, donde hablamos de esta situación, pero bueno, dices, ok, todo puede ser tecnológico, todo puede ser no presencial, pero hasta qué punto no me puedo sentir vulnerado en esa situación, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasó en Palacio Nacional la semana pasada con la filtración de una lista de 300 periodistas? El año pasado, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, donde se supone se filtró o extrajeron la lista nominal. O sea,
Y hemos visto casos en los cuales los hackers pueden tener acceso a las bases de datos de los bancos. Sí, claro. Entonces dices, oye, mi información ya todo el mundo lo sabe. Desde que vas a cualquier institución, a cualquier establecimiento y te piden tus datos, el famoso derecho de arco, que dices, no quiero que mis datos sean usados y a las 3 horas te hablan de una compañía de teléfono, qué sé yo. Dices, oye, pero si a todas mis solicitudes he puesto que no se comparta la información, ¿cómo están teniendo O mis datos? correos electrónicos que te llegan de, pues, de supuestas suscripciones que tú dices, yo nunca me suscribí ahí, papá. Sí, entonces, digo, la información y más ahora que quieren desaparecer o siguen queriendo desaparecer al INAI, digo, la información es vital, es importante, es poder, pero precisamente esa información, ¿quién pudiera tener acceso si es que se hace en blockchain? Se dice que, pues lógicamente, si tú no tienes asignado a un usuario, nadie puede entrar a ver esa información. Pero ¿qué tal si el usuario cae en manos que no debería? Y justo creo que ahí el punto es cómo, porque uno, o sea, al final es, tú, tú puedes tener como esta llave para poder entrar a transaccionar en este tema del blockchain, pero creo que se va, o sea, y se juntan muchas cosas interesantes porque se supone que al final se supone que no es hackeable hasta cierto punto. O sea, la verdad es que esa es una realidad a medias. Pero en este supuesto es decir, oye, si yo entro a esta situación, ¿cómo sé que soy yo el que entró y no es un tercero haciéndose pasar por mí que entró? ¿No? Ni con biométricos. Exacto, exactamente, justo es el punto, ¿no? A menos que, obviamente hay muchos factores transaccionales como el tema desde qué IP, etcétera, etcétera, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero creo que es un camino y creo que es un tema de exploración que se está generando y que se está gestionando, que evidentemente creo que todavía no hemos alcanzado a visualizar. Hemos visto el tema de estos NFTs, ¿no? De cierta manera, que algunos los han usado para mal, el tema de crear cosas sin sentido por el simple hecho de generar dinero, pero en algún punto creo que un NFT puede ser funcional si en un momento dado el NFT de cierta manera, que es este non-fungible token, al final está creado a base de una cadena, un blockchain, de cierta manera te permite tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre que al final este NFT esté la información de una propiedad de un bien inmueble, que al final ese NFT puede ser vendido a un tercero al momento de que tú enajenes tu casa habitación, que vendas un inmueble y toda esa transacción se puede generar y de ahí deriva, llega Hacienda, lo lee, checa, dice, este cuate me debe un impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles. Y, o sea, creo que hay una serie de cadenas que se pueden desencadenar bien trabajadas en ese sentido, ¿no? Sobre todo para la autoridad que es, lo que quiere es recaudar, saber que tiene hoy en día, sin hacer uso del blockchain, tiene la tecnología para saber cuánto es el aproximado que están generando cada contribuyente, incluso aquellos que no están dados de alta en el NFC. Ciertamente la capacidad de análisis de estos datos es demasiado vasta para la autoridad hoy en día, derivado de todos los recortes que hicieron. Antes tenían mucho personal, hoy tienen un robot que toma todo muy simple, no lo analiza, por eso llegan los correos a más no poder, diferencias, etcétera. Entonces, creo que como toda tecnología, si no es bien administrada y si dejamos que nos domine, no nos va a funcionar para nada. El blockchain tiene que ser una tecnología bien pensada, quién la va a utilizar y sobre todo ahí la responsabilidad de la información, porque creo que muchos tenemos acceso a mucha información y hay muchas personas que no saben la responsabilidad que es tener ese acceso. Pueden enseñársela a cualquier persona, a lo mejor sin saber o tener esa malicia de decir, oye, pues es información relevante que puede ocasionar alguna cuestión de seguridad, alguna cuestión de robo. Entonces, sí es importante desde ahí atacar también la cultura de la información. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos información? Entonces, ciertamente hay muchísimas aristas, pero sin duda el blockchain es una tecnología que nos puede ayudar mucho, sobre todo a la información. Oye, vas a dar de alta a un cliente que te empiece a generar el blockchain desde todos sus datos. No pidan la 32D, que es absurdo, sigue siendo absurdo, pero bueno, si la quieren pedir, pues ahí está.
desde que hagan todo el expediente. No, y más cuando es el mismo sistema del SAT el que te mete una declaración que no procede. Hoy vimos el año pasado las dio de personas físicas. Oye, pues no estoy obligado, no tengo una facilidad por resolución miscelánea. Y que te la pone cuando vas a presentar la declaración. Que recuerda que si no rebasas de tantos millones, tienes la facilidad de no presentar yo. Pero Sí. sale. Pero bueno, es importante empezar a generar o empezar a investigar sobre todo en qué me beneficiaría esta información, porque un beneficio fiscalmente hablando sería el que te puedas defender contra estos famosos listados de globales del 69 para rastrear toda la información y no quede ambigua y no quede, oye, pues es que pasó hace 3 años y no encuentro la cotización, cambié de correo. Con blockchain tienes toda la mano. Fíjate que eso es un punto bien interesante, porque incluso sería hasta más fácil para la autoridad poder identificar esas operaciones simuladas y en un momento dado también para el contribuyente decir, a ver, espérame, papá, no me vengas a mí a dar un supuesto de algo cuando sí se transaccionó. Ahí está la información, tú la tienes, ahí la puedes gestionar de cierta manera, porque creo que en este mecanismo, como tú bien lo mencionas, porque al final cuando te quiere la autoridad irse por un tema del 69, te pregunta hasta los chones que usaste para firmar ese contrato, si es que firmaste el contrato. Entonces, a veces se vuelve hasta absurdo lo que solicitan, pero bueno, al final con este tipo de transacciones de este ir y venir, esta cadena puede ser un tema interesante, decir, a ver, aquí tengo los correos, aquí tengo cuando me solicito la cotización, o sea, digo, a ver, y yo te lo expreso, yo hasta siento, puede ser algo bien interesante, pero también dices, oye, ¿qué tanto entonces puedo perder yo la libertad de ejercer mis acciones sin yo ser vulnerado en mi individualidad por las transacciones que yo ejecute privadas? Porque voy a estar vigilado por todo. Sí, ahí ciertamente vienen los contratos de confidencialidad. Tu información se va a tratar desde aquí hasta aquí, nadie más puede entrar. Pero sí es importante que no solamente firmes ese acuerdo de confidencialidad, sino que revises que realmente se está llevando a cabo. Oye, te firmé un contrato de confidencialidad en el cual nadie va a tener acceso y resulta que alguien vino porque hice esta transacción contigo. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Exacto. Pero bueno, amigos, un sinfín de aristas, de esquinas, de información, pero siempre es importante ir creciendo con la tecnología. Aunque la tecnología crece a pasos agigantados, ya ni siquiera le metemos la inteligencia artificial al blockchain que los puede hacer de manera automática, pero ahí está. Exacto. Un cierre, amigo, un comentario para nuestros televidentes, que gracias por seguir checando nuestros canales, nuestro video, nuestros contenido. ¿Algo que les quieras decir, amigo? Oye, antes que nada, agradecido con la gente que se ha suscrito a raíz de diciembre, más o menos. Empezamos a generar más suscriptores. Lo agradecemos de todo corazón. Este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, transmitiendo información que creemos a veces puede ser interesante, ¿no? Algunos más que otras cosas, seguramente. Pero la verdad es que muy agradecidos por todos ustedes. Gracias por seguir. No sean malos, síganos apoyando a compartir su programa Hablemos de Todo para que llegue mucho más gente y podamos seguir compartiendo con nosotros. Estamos haciendo algunos ajustes, como se podrán dar cuenta, en temas de tiempos, incluso también como para que sea un poquito más digerido hacia ustedes y que no vean a estos dos cuates charlando tanto tiempo. Entonces, pero la idea es traer información importante, concisa, de valor, ¿no? De cierta manera. Y del tema del blockchain, pues creo que es importante nomás que sí se quede en la cabeza que el blockchain no es una criptomoneda, sino que el blockchain es la base para generar estructuras transaccionales de diferente tipo, no solamente un tema de una cripto para que no lo vinculen. Está vinculado porque una cripto, vuelvo al punto, está trabajada a través de un blockchain, pero no es solamente un blockchain, es una criptomoneda. Entonces creo que es muy importante eso nada más, ¿no? Excelente, mi estimado amigo. Pues nada más agradecer nuevamente a todos los que nos siguen, nos comparten, nuevos suscriptores, a todas las personas son bienvenidas. Déjenos sus comentarios, también agradecemos todos los comentarios que nos dejan y estamos ahí dándoles respuesta. Si tienen algún tema que quieran que tratemos, no duden en solicitárnoslo y aquí los esperamos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.